Hola, estimados amigos y seguidores de este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. Estamos en el episodio número 8. Soy la maestra Yolanda Zamora y en este podcast lo que buscamos es acrecentar el conocimiento jurídico y dar a conocer cuáles son las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han logrado hacer un cambio relevante en nuestra justicia mexicana. O también casos resueltos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la cual se haya dado un relevante cambio a la aplicación de la justicia tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Por lo cual los invitamos a seguir este podcast y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que será en materia familiar. Es un tema que es pues muy actual y que desafortunadamente es muy común, que desgraciadamente pues en nuestros días los juzgados familiares son los que tienen muchísima más carga de trabajo. Los tribunales superiores de justicia tienen estadísticamente hablando que los asuntos de índole familiar son los que tienen el primer lugar en tramitación de casos ante la vía judicial. Para este caso nos acompaña el día de hoy el alumno de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Zacatecas, Jonathan Sebastián Ríos Solís. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal, maestra? Excelente. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien y con el gusto de saludarte. Y sé que es un tema que te gusta a ti mucho, que dominas también en lo que es el ámbito familiar y que sé que tal vez al rato te podrás dedicar tú una vez que egreses de la carrera en este tema. Así es, maestra. El tema civil familiar siempre ha sido de los que más me han interesado. Muy bien, qué interesante. También les quiero decir que Jonathan Sebastián es un reconocido y destacado alumno de esta licenciatura y que ya está casi a punto de egresar. Por eso lo invitamos a que nos platicaran en relación a este caso. Les quiero comentar que el presente caso, como les decía, es un caso complejo, es un caso pues difícil y que es muy sensible, toda vez que trata acerca de la guarda y custodia de dos niñas menores de edad, en la cual se estaba promoviendo cuál de los dos padres debería de tener esa guarda y custodia. Y decimos que es complejo porque pues es un tema que se da al seno familiar y que pues vemos que es muy común en los pleitos que se llevan a cabo en los juzgados familiares. Pero yo quiero dejarlos a cargo de que Jonathan nos platique en relación de este tema. ¿Qué pasó, Jonathan? Este caso es bastante interesante, ya que por cuestiones naturales, culturales y sociales, en México siempre se ha tenido el estigma de que las madres se deben de quedar a criar a los hijos y el hombre es quien tiene que salir a trabajar. Las leyes desafortunadamente funcionan de la misma manera. ¿A qué voy con esto? Nuestro caso en particular es en el año 2012 y habla de una pareja que estaba casada, la cual procreó dos hijas. Desafortunadamente, tras actos de violencia cometidos entre ellos, inician un trámite de divorcio. Una vez dictada la sentencia, el juez de primera instancia determina que la guardia y custodia se quedaría con el padre provisionalmente, pero la madre promueve un incidente para quedarse con la guardia y custodia de las hijas. A su vez, el papá también promueve un incidente para continuar con la guardia y custodia de las menores. El juez de primera instancia nuevamente resuelve, pero esta vez es a favor de la madre, ante lo cual el padre se va a la apelación, donde los magistrados se basan en el artículo 282, es el artículo que les mencionaba que no se escapa del estigma de las preferencias de quién tiene que tener la custodia. Este artículo es del antes llamado Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el cual siempre ha funcionado como un artículo guía y de este modo, en la mayoría de los casos, se ha fallado siempre a favor de la madre, como en nuestro caso en particular. El padre no se queda contento con esto y promueve un amparo en donde él alega que se le está discriminando. Tras el amparo, el procedimiento llega a oídos de la Suprema Corte, la cual, en sesión de primera sala, sostiene que en el caso, la guardia y custodia de las dos hermanas se resolvió a partir de estereotipos de género. Pues si bien ambos progenitores habían cometido actos de violencia, se resolvió que las hijas estarían mejor a cargo de la madre, ya que por el simple hecho de ser mujer, cumpliría mejor con las responsabilidades de atender a sus hijas durante su adolescencia. Otorgar la guardia y custodia de las hijas a la madre, solamente por ser mujer, contraviene el principio de igualdad y se basa en estereotipos. La primera sala resolvió que el principio rector de cualquier decisión de guardia y custodia de menores debe ser el interés superior del menor, por lo que los juzgadores deben realizar un análisis de razonabilidad libre de estereotipos de género que atienda a las circunstancias particulares de cada caso. Sí, y es interesante esto que nos dices, Jonathan, por lo siguiente. En principio hay que decir que efectivamente este caso inicia por un divorcio
y es un divorcio incausado, es decir, que se llama sin expresión de causa. Como que cuando lo solicita una de las partes, lo puede pedir y se le puede conceder, ¿verdad? Sí, así es. Está tipificado en todos los códigos civiles. Es una de las causas de divorcio, donde no es necesario que exista violencia, simplemente por el hecho de decir, me quiero divorciar y punto. Ahí se concluye el contrato de matrimonio. De matrimonio, así es. Y así fue como inicia. Y efectivamente eran 2 menores de edad. También lo que decía el padre en el cuando le conceden la custodia a la madre, es porque el juez decía que ella, por ser mujer y porque ella podría cumplir mejor ese rol, toda vez que eran niñas y que eran adolescentes, que la mamá las podía como ayudar o guiar más. Sí, guiar más en ese proceso de la pubertad, ¿no? Hay ciertas cuestiones que, como lo sabemos, las mujeres, pudiera decirse por cultura, ¿no? Le enseñan a sus hijas. Pero es un caso donde siento yo que se está discriminando porque, bueno, particularmente yo me crié con mi abuela, y mi abuela a mí me ayudó durante todo mi tránsito de la adolescencia a pubertad. Entonces, atendiendo a tal circunstancia, se supone que yo me debí criar con un hombre, ¿no? Por ser yo un hombre. Entonces, en esta situación sí se nota la discriminación hacia el padre, porque él también tiene la capacidad de criar a sus hijas. Él también debe de tenerlo, debe de saber cómo guiar a sus hijas durante ese tránsito de la adolescencia. Así es, qué interesante. Y es que él ya decían en la misma demanda, que tenía 4 años con ellas. Entonces, al momento que le da el juez la custodia a la madre, pues es cambiarles también a ellas todo el entorno que ya tenían. Exactamente, la madre pretendía, pues me imagino, cambiarles de escuela. Lamentablemente los divorcios pues son así, ¿no? Quienes más sufren las circunstancias pues son los menores. Así es, a esto íbamos. Y es que vean, por ejemplo, el artículo 282 del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como nos lo dijo Jonathan, establecía que siendo menores de 12 años deberían quedarse con la mamá. Entonces, el tribunal colegiado, cuando confirma la resolución de apelación, y que más bien en este caso el colegiado decía que habría que ver quién era el más idóneo para quedarse con la guardia y custodia, el tribunal de apelación, que era la segunda instancia, decidió que era mejor que estuvieran con la mamá. Pero entonces ahí el padre, si se fijan, este asunto inicia en 2012. El asunto se resuelve prácticamente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un amparo en revisión, que fue dictaminado hasta agosto del 2017. Imagínense ustedes todo el tiempo que duró en trámite, casi 5 años, en el cual se estuvieron como peleando la guardia y custodia, y las niñas estaban ahí en medio justamente. Exactamente, rodando, como dirían en el argot popular, como las piedras, ¿no? Sí, qué desafortunado. Ese es el tema que comentamos, porque también a los niños les impacta y no se privilegia este interés superior del niño, que debe también estar privilegiado por encima de los intereses de los padres. Y es que el padre decía que él se los quería llevar al campo, ¿verdad? Que él buscaba como que estuvieran en otro entorno mucho más tranquilo. Así es, darles una vida más tranquila. Así es. Y que con la madre tenían mucha violencia física, inclusive también, y que él pretendía sacarlas como de ese núcleo para que no estuvieran viviendo ese estrés. Así es. Uno de los puntos también que me llamó la atención en este caso es que en efecto los dos cometieron violencia. La madre sí fue violencia física y el padre, la violencia que cometió fue sacar a las niñas de la escuela y las puso a estudiar en línea. Entonces fue un tipo de violencia diferente. No sé, en la actualidad me imagino, no sé, estudiar la primaria en línea pues es algo normal derivado de la pandemia, ¿no? Pero años atrás es algo imposible. O sea, me gusta estudiar una maestría, un doctorado en línea, pero no la primaria o la secundaria. Sí, es romperles todo el esquema que que llevaría un niño normal. Ese es el tema. Aquí lo interesante está en que el padre decía, bueno, están cometiendo una discriminación en relación de mi persona solamente por ser hombre, por creer culturalmente, como nos dijo Jonathan, que era mejor que estuvieran con la madre. Entonces, él señalaba, cuando él promueve un primer amparo en contra de esta resolución, que le da la custodia a la madre, en donde el colegiado le dice, no, pues vamos a ver cuál es el más idóneo, pero efectivamente los dos estaban cometiendo violencia. Entonces, él va y hace otro amparo, o interpone otro amparo en revisión, que sí llega hasta la Suprema Corte, donde él establecía 3 conceptos de violación. Primero, que no se habían valorado los testigos que él llevó, y que además también había un dictamen psicológico ofrecido por una de las partes también, y que además no se valoró adecuadamente las pruebas psicológicas, y que estaba
en perjuicio de él, vulnerando este derecho a la igualdad, pero aparte se le estaba discriminando por ser hombre. Vean, aquí está un tema muy interesante en lo que nos decía Jonathan, que por darle una preferencia a la madre, de acuerdo a este artículo 82, pero además basado en estereotipos. Esta sería tal vez la palabra clave de la cual estaría basando esta resolución. Pero ahora nos podrías decir, ¿qué pasó cuando ya la Suprema Corte decide resolver este caso? Pues bien, cuando la Suprema Corte resuelve el caso, le otorga la guardia y custodia al padre, únicamente por dejar de lado los estereotipos de género. Ese es el principal factor de toda esta sentencia. Dejarnos de lado esos estereotipos de género que son los que tanto están mermando nuestra sociedad en la actualidad. Así es, qué interesante. Porque efectivamente, vean, si nos vamos a lo cultural, como a todos los paradigmas que nos ha impuesto la sociedad, diríamos entonces, pues que se queden con la madre. Y tal vez en un pensamiento normal, podríamos decir que eso sería lo básico, ¿verdad? Pero también aquí lo que estábamos viendo es que se resolvió en base a un estereotipo, a algo que no estaba, o como nos dijo Jonathan, que no se estaba adecuadamente haciendo un análisis de razonabilidad. Es decir, la Corte aquí tuvo que hacer una interpretación conforme en el sentido de que qué era lo mejor para las niñas, cuál debería ser su mejor entorno para que así hubiera o se ponderara un mejor derecho para ellas. Y al final así fue, como está señalando Jonathan, que se resolvió a favor de que el padre continuara con la guarda y custodia. Así es, pudiéramos hacer una pequeña inferencia. ¿Qué tal que la madre no tuviera la suficiente solvencia económica para poder criar a sus hijas hasta un nivel académico superior y el padre pudiera tener los medios para llevarlas a una universidad, continuar con su educación? Esto meramente es especulativo, ¿no? Pero puede ser uno de los casos que atiendan en algún lugar del país. Sí, y aquí la Corte fue muy moderna en establecer que no solamente por algo cultural, por algo que está establecido en la sociedad, van a hacer una interpretación en la cual pueda afectarse a las menores de edad, que en este caso pues eran las que iban a resultar mucho más afectadas con estos cambios. ¿Cuál sería tu conclusión, Jonathan? Bien, pues mi conclusión es bastante sencilla. Con esta resolución, nuestro alto tribunal nos sigue enseñando que todas las personas, todos los derechos. Debemos siempre ver por ese primero constitucional, donde los tratados y todos los artículos de la Constitución deben de respetar siempre, el principio de la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Entonces, no se puede juzgar con perspectiva de género solamente por ser madre darle a las niñas, solamente por ser padre darle a los niños, sino que todos tenemos las suficientes capacidades para poder criar a nuestros hijos, sin importar la edad en la que se encuentren o el sexo, ¿no? El género, exacto. Que al final esa fue la conclusión efectivamente, que fue el amparo directo en revisión 1958/2017, que fue resuelto en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la ministra ponente fue la ministra Norma Lucía Piña. Y efectivamente este es un tema muy, muy relevante por el cual queremos que ustedes estén enterados pues de que no siempre las cosas deben ser así tan literales, porque al final se determinó también que el artículo 282 era inconstitucional por no respetar este principio de no discriminación y no respetar tampoco el principio de igualdad. Lo que nos acaban de decir Jonathan en su conclusión, que todas las personas somos iguales ante la ley. Por este motivo los quiero invitar a que sigan escuchando este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. Y que estamos en este episodio número 8, que también es muy relevante en cuanto al cambio de guarda y custodia de los menores, así como las preferencias para podérselas otorgar al padre o a la madre. Les agradecemos mucho su participación y esperamos que nos sigan acompañando.